medio de la asamblea le abrirá la boca y el Señor lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, lo revestirá con un vestido de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Ayer, si no hubiera sido domingo, habríamos celebrado la fiesta de su madre, Santa Mónica, la que le educó en la fe, aunque él enseguida la rechazó esta fe y se hizo maniqueo, o sea, de una secta. Vivió una juventud, sobre todo la adolescencia, bastante loca, aunque de una inteligencia única, y los maniqueos le pagaron todos los estudios necesarios para hacer de él lo que ellos querían, un personaje importante, y tanto fue así que después de muchas cosas le consiguieron que fuese el responsable de la retórica de Palacio, con lo cual era el que hablaba en nombre del emperador, y lo enviaron a Milán. En Milán estaba el emperador, y allí le obligaron pues a hacer, bueno, los discursos, tenía que hacer los discursos del emperador, y muchos discursos eran precisamente contra el obispo de Milán, San Ambrosio, doctor de la Iglesia, uno de los grandes de la Iglesia, y acabó fascinado por Ambrosio, viendo realmente la bondad de Ambrosio ante la hipocresía inmensa de los maniqueos donde él había estado como secta, y acabó convirtiéndose, haciéndose bautizar por Ambrosio, y volviendo a su África natal. Hoy en día la gente piensa que África es un continente un poco especial. África había sido mucho más cristiana que Europa. Había más diócesis en el norte de África que en toda Europa junta en tiempos de San Agustín, con muchísimos más cristianos en África que en Europa. Fue lo que es el Islam el que arrasó con el cristianismo en África, en el norte de África, pero fue realmente diócesis muy vivas. Y él pasó a ser obispo después en Hipona, o sea, en África, siendo uno de los más grandes doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia. Empezamos a hacer oración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como creador del amor supremo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros, gracia y paz. Y en todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncie nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier.
de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio contra la hipocresía de los fariseos, pero cuando se leen estos textos hemos de estar especialmente atentos a no caer en lo que es un error muy común, pensar, bueno, aquí se nos habla de historia, se nos habla de lo que pasó en aquellos tiempos, a nosotros no nos afecta, pues nos afecta, porque todo lo que sale en el Evangelio es para nosotros, y no simplemente como una mera historia, sino para darnos cuenta que también nosotros podemos llegar a ser hipócritas como estos fariseos. Y por eso lo hemos de ver la hipocresía y sacárnosla de encima si la tuviéramos, que en pequeña o grande medida todos algo tenemos, algunos muy poco y otros tenemos mucho más, pero hemos de estar atentos a esta hipocresía. ¿Dónde ve Jesús esta hipocresía? Pues dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren». ¿Cómo lo hacen esto? Pues de varias formas, y lo hemos visto los días pasados. Una es imponer yugos que no están en la ley del Señor, que no están en la Escritura, pero que tenían que llevar los que querían ser creyentes. Es inventar tradiciones y tradiciones. Es muy curioso, incluso hoy los mismos judíos son judíos por tradición, pero ni creen. Bueno, también les pasa a algunos que se llaman cristianos, que no creen en nada, pero continúan llamándose algunos cristianos.
Pero en el mundo judío eso es todavía peor, porque incluso los que creen no creen en la Escritura, creen en las interpretaciones que dan algunos maestros y que muchas veces son puras tradiciones humanas y que no tienen nada que ver con Dios, ni mucho menos en muchas cosas. Por eso es muy curioso ver cuando un cristiano interpreta el mismo texto del Antiguo Testamento, dices, pero ¿qué están interpretando estos judíos? Si es aquello que dirá San Pablo, Dios les ha puesto un velo, no queriendo conocer a Cristo, tienen un velo que no saben interpretar, ni ver, ni conocer nada de su misma Escritura. Le dan una serie de interpretaciones que nada tienen que ver ni con el Espíritu ni con lo que se escribe. No quiere decir de todos, siempre hay gente que es más abierta, pero la mayoría sigue más las tradiciones que la fe, que la verdad. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, pero cuando lo conseguís lo hacéis digno de la ajena el doble de vosotros. O sea, quieren convertir a alguien, han de ir, incluso era normal que hicieran viajes fuera para convertir a alguien. Y una vez convertido lo hacen peores que ellos, pues van mal. Y así nos pone todo esto del jurar por el templo. Había una mentalidad judía que, bueno, una mentalidad no, está en la Escritura, que es no tomar el nombre de Dios en vano y jurar y cumplir lo que se jura, faltaría más. Y pues ellos se habían inventado en sus tradiciones que depende de qué se podía jurar sin pecado, sin pecar, y no cumplir lo que se juraba sin pecar para nada. Y así se inventan esto que dice Jesús aquí. Decís, jurar por el templo no obliga, o jurar por el oro del templo sí obliga. Y Jesús les dice, necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y así con muchas cosas. Pero Jesús nos hablará en otros trozos del Evangelio. Por ejemplo, en el honrar al padre y la madre. Pues en aquellos tiempos en los que no había, como hoy, una seguridad social, ni pensiones, ni nada, pues los hijos tenían que hacerse cargo de los padres. Muchas veces hoy también, aunque hayan todas estas cosas. Pero, ¿qué hacían? Pues hacían una especie de voto, cogían el dinero que tenía que ser para los padres, para ayudar a los padres, hacían un voto con ellos, lo daban al templo y decían, ya hemos cumplido, no importan los padres. Pero como que, pues así, cosas raras de estas, explica el Evangelio, las hacían. Y había toda una hipocresía que era, sobre todo de cara afuera, ser ultra pulidos, o sea, de gente que parecía buenísima de cara afuera y con muchas cosas de cara a limosnas, de cara a muchas cosas, de cara al exterior, pero después en el interior, en su casa, en su vida privada, eran un desastre. Y entonces dices, aquí hay una hipocresía inmensa. Es la misma hipocresía que San Agustín precisamente encontró con los maniqueos. Él se hizo ya de muy jovencito maniqueo. Los maniqueos son una secta que cree en una dualidad bien-mal, como si hubiesen dos dioses, el dios del mal y el dios del bien al mismo nivel, y con que tenían en apariencia, moralmente, era gente muy recta, aparentemente. Y él se da cuenta, no al principio, pero a medida que va entrando, que hay toda esta hipocresía inmensa. De cara a la galería, gente muy honesta, pero de cara después, en el interior, cuando los conocía, aquello era como una especie de masonería moderna, en el sentido de las amistades estaban solo para hacer negocios, y era ver quién se podía aprovechar más de los demás y aprovecharse del grupo para hacer sus negocios y hacerse rico, pero que en el fondo no creían en nada de aquello que decían, pero de cara a la galería, de cara afuera, pues parecían gente muy bien.
Tanto es así que llegó un momento en que él dijo, a ver qué pasa aquí. Y se fue a hablar con el mayor representante de los maniqueos, un obispo, que era de la secta de los maniqueos. Y le dejó tan mal sabor de boca lo que oyó de este obispo, que no se enteraba de nada, ni sabía nada. Además, Agustín era una persona culta e inteligente y vio enseguida que aquel era un payaso, que no tenía nada, que aquello era una tomadura de pelo solo para hacerse ver unos cuantos. Y durante unos años continuó teniendo sus amigos entre los maniqueos, que le ayudaron muchísimo. Muchísimo, porque hacer carrera, que era lo suyo, hacer carrera y hacer a que los otros se tiran carrera para después aprovecharse de favores. Y que él, por unos años antes de la conversión, pues se aprovechó de ellos también, pero dejó los maniqueos porque se dio cuenta que aquello era todo mentira. Que no pase también con los cristianos, con nosotros, que no pase que la gente vea y diga, estos dicen una cosa y hacen otra. Un poco de hipocresía la tenemos todos, y sobre todo los curas, porque los curas decimos y no hacemos. Decimos el Evangelio, lo que hay que hacer y lo que Jesús enseña, pero no llegamos a cumplirlo todo, ni mucho menos. Y por eso a veces también se nos puede acusar de hipocresía. Enseñáis lo que no hacéis. Pues sí, es verdad, enseñamos a un nivel tan alto lo que Dios quiere, que es la santidad, que no todos somos santos, pero estamos en el camino de la santidad. Eso pasa con todos los cristianos. ¿Se puede exigir a todos que seamos santos? No. ¿Que estemos en el camino de la santidad? Sí. Por eso San Pablo llamará tantas veces a los cristianos santos, no porque lo sean ya, sino porque Cristo los llama continuamente a la santidad. Y cada uno de nosotros ha de ser consciente de esta vocación cristiana, de ser santos, no de ser mediocres, sino de ser santos. Y si somos mediocres, pues ahí se nos pide esa conversión para ir subiendo niveles, para poder estar en comunión con el Señor y entrar con Él en la vida eterna. Cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que, mediante el ministerio y la santidad personal, sean educadores y padres en la fe. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia construya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día. Ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: no solo es vuestro Maestro, Cristo, todos vosotros sois hermanos.
belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas conmigo, mas yo buscaba afuera y no te encontraba. Era un prisionero de tus criaturas, lejos de ti. Tarde te haré belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos santifique la participación en la mesa de Cristo, para que, hechos miembros suyos, seamos lo que recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.